Introducción. En numerosos aspectos, la época de Ovidio se parece a la nuestra. Se trata de un periodo de incertidumbre y de crisis, la transición entre dos siglos, el primero antes y el segundo después de Jesucristo, entre dos mundos, el pagano y el cristiano, y, más concretamente en Roma, entre dos regímenes políticos, la República y el Imperio. El nacimiento del Imperio Romano despierta muchas esperanzas, pero cuando Ovidio alcanza su madurez, la desilusión ha hecho presa en las mentes de las personas. Ovidio, al igual que los demás poetas, canta las alabanzas de Augusto, el primer emperador. Pero Augusto lo envía al exilio, lejos de su país. La vida de Ovidio. No conocemos bien la vida de Ovidio. Sabemos que nace en el año 43 antes de Jesucristo, en una ciudad del centro de Italia. Pertenece a una familia de la pequeña nobleza, sin gran fortuna. Italia se encuentra sumida en plena guerra civil. La República vive sus últimos días. Un año antes, Julio César ha sido asesinado. Su hijo adoptivo, Octavio, pronto entra en guerra contra Antonio, que, aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, también aspira al poder supremo. El año 31 antes de Jesucristo, durante la batalla naval de Accio, Octavio triunfa sobre su rival. Antonio y Cleopatra se suicidan. Unos años más tarde, Octavio adopta el nombre de Augusto para convertirse en el primer emperador romano. Ha nacido el imperio, se abre un periodo de paz y todos los poetas ensalzan hasta la saciedad al nuevo emperador. Entre ellos se encuentra Virgilio, autor de la Eneida. Los conflictos de la época no han impedido al joven Ovidio seguir sus estudios con éxito en Roma. Aprende las normas de la elocuencia y se entrena en la retórica, pero no quiere ser abogado. Lo único que le gusta es la poesía. Para completar su educación, su padre lo envía a Oriente, como es costumbre hacer con los hijos de buena familia. Durante 3 años, Ovidio recorre las orillas de la cuenca mediterránea en compañía de un amigo. Visita Grecia, patria de Ulises y Teseo, después Asia Menor, para ver Ilión, la ciudad reconstruida sobre las ruinas de Troya. Hace una larga escala en Sicilia, atrapado por el encanto de ciudades como Siracusa, fundada por los griegos hace muchos años, y maravillado ante el espectáculo grandioso de la naturaleza, los vapores sulfurosos de los pantanos y las llamas del Etna. De este modo van grabándose en su mente los rasgos de los paisajes que servirán de escenario a los futuros episodios de las metamorfosis. De regreso a Roma, Ovidio se lanza a la carrera de hombre de letras y publica su primer recopilatorio, Amores, el año 15 antes de Jesucristo. Después vienen otros libros, en particular Las Heroídas, cartas imaginarias escritas por heroínas mitológicas, y Arte de Amar. Escribe también una tragedia, Medea, que no ha llegado hasta nuestros días. Sus libros son un gran éxito. Virgilio, el gran poeta del reino de Augusto, muere el año 19 antes de Jesucristo. Ovidio, más joven, se convierte en el autor de moda. Sus obras, dedicadas sobre todo a las penas y los placeres del amor, hacen que se le considere un escritor ameno y frívolo, incluso inmoral. Pero al mismo tiempo que redacta piezas ligeras, comienza a componer una obra de una relevancia bien distinta. Metamorfosis, 15 volúmenes, más de 12.000 versos, 230 relatos de metamorfosis. Se trata de uno de los poemas más largos de la antigüedad. La obra goza de éxito desde la misma época de Ovidio. Para los autores de la Edad Media, representa una reserva inagotable de citas y relatos. En el Renacimiento, gracias a la invención de la imprenta, se suceden las ediciones. Desde entonces, a lo largo de los siglos, las metamorfosis han seguido inspirando a poetas, pintores y músicos.
todavía resultan interesantes a los lectores modernos y forman parte del patrimonio cultural de Europa. ¿A qué se debe este éxito imperecedero? Ovidio es, ante todo, un excelente narrador, ágil y variado, capaz de adoptar todos los tonos, tierno o violento, trágico o divertido, de interrumpir un relato para contar otro, como Sherezade en Las Mil y Una Noches, de establecer vínculos entre un cuento y otro, por medio de un recordatorio, a un episodio anterior o a la presencia de un personaje conocido. Todo ello son fórmulas que mantienen al lector en vilo y hacen que tengamos ganas de seguir leyendo. Además, Ovidio conoce el corazón humano en toda su complejidad. Sus héroes son presa de las dudas, de los remordimientos, de la pasión o de la locura. El escritor nos presenta sus monólogos interiores, nos los muestra sopesando los pros y los contras antes de actuar, y de este modo nos hace compartir sus emociones y sentimientos. Otro aspecto interesante del libro es que nos proporciona, al hilo de los relatos, todo tipo de datos sobre la forma de vivir de los antiguos, las comidas, las labores y los juegos, los ritos del matrimonio o del duelo, las prácticas religiosas. El decorado se describe siempre con precisión y se destacan los aspectos pintorescos. Algunas narraciones nos hacen pensar en las grandes obras del arte antiguo. La tapicería tejida por Palas, con sus dioses alineados, con sabiduría, nos recuerda a un friso del Partenón. Ovidio no se conforma con enumerar, con gran talento y erudición, los relatos mitológicos, ni siquiera con inventárselos, como hace a veces. Al igual que los hombres de su tiempo, no cree en los dioses cuyas aventuras nos narra. Sin embargo, nos transmite una reflexión sobre los grandes problemas de la vida. Expone una filosofía inspirada en los pensadores griegos o latinos. Ante sus ojos, el universo está en perpetua metamorfosis. Todo muta y se transforma sin cesar. Y el amor es la fuerza vital que anima a las cosas y a las personas. El escultor o el músico se encargan de expresar y, en cierta medida, modificar este mundo en constante movimiento. Por medio de los personajes de Pigmalión, Apolo y, sobre todo, de Orfeo, que es su portavoz, Ovidio nos invita a reflexionar sobre la función del artista y sobre el propio misterio de la creación artística.